Bien, entonces la clase de hoy creo que es la clase 5, si mal no recuerdo. Sí, clase 5. Vamos a ver lo que son las aplicaciones de la regla de la cadena. Aplicaciones de la regla de la cadena. Bien, y luego de esto también vamos a ver lo que es el diferencial exacto. ¿Sí? Diferencial exacto. Bien, entonces en las aplicaciones de la regla de la cadena, pues simplemente hay que derivar nada más, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Por lo general en la física, cuando ustedes tengan, por ejemplo, algo muy conocido que es, si quieren, pónganle aquí la ley de Newton, ¿sí? O bueno, la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces aquí, como ustedes bien conocen, ¿no? Que esto es la sumatoria de las fuerzas externas, es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? No voy a colocarlo en forma vectorial, voy a asumir que todo es en una línea, o sea, en una misma dirección, ¿ya? Entonces, si aquí nos ponemos un poquito rigurosos, podemos decir que esa fuerza está dependiendo de la masa y de la aceleración, ¿no? Entonces, si hacemos aquí un pequeño diagrama, podríamos hacer esto, ¿no? M y la aceleración. Sabemos que la aceleración depende del tiempo, ¿no? Y podríamos considerar a la masa constante, o también el problema podría decirnos que la masa es variable, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es que la masa es variable, entonces también la masa puede depender del tiempo. Y así es como se forma un diagrama del árbol. Y como esta función de acá tiene dos variables, entonces voy a aplicar la regla de la cadena, bueno, en este caso una función de dos variables, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cómo está variando esa fuerza con respecto al tiempo, pues tengo que ir por ambos caminos, ir por acá y luego irme por aquí. ¿No es por qué? Porque tanto la masa como la aceleración están dependiendo del tiempo. Bien, entonces si quiero hallar la razón de cambio, ustedes deben saber ya, toda razón de cambio, toda razón de cambio, toda razón de cambio se mide con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, tiene esta forma más o menos. Derivada parcial de algo, por ejemplo, una función f, con respecto al tiempo. Bien, entonces no se olviden de eso, ¿ya? Siempre tienen que derivar con respecto al tiempo. Cuando hablen de razón de cambio, siempre, pero siempre deriven con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces aquí tengamos un ejemplito. A ver, si me piden para este caso, por ejemplo, hallar la razón de cambio de la fuerza con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces lo único que tengo que hacer es plantear esa derivada, ¿no? Derivada parcial de la fuerza con respecto al tiempo. Colocamos parcial porque esa fuerza depende de dos variables, ¿no? Ya cuando nos toque colocar el factor o el término de la derivada de la masa con respecto al tiempo, como aquí nos estamos dando cuenta que solamente depende de una variable, entonces lo que hacemos es simplemente una derivada ordinaria, ¿ya? O sea, aquí colocamos derivada parcial, bueno, sería un diferencial parcial de la fuerza F, ¿sí? Y como tenemos dos caminos, vamos a igual a tener dos términos, ¿no? Como les había explicado antes, ¿no? Sí, ahí está. Bien, ahora aquí hay un pequeño cambio, ¿ya? Con respecto a lo que habíamos hecho antes. Ya pasa lo siguiente. Sabemos que en esta parte de acá tengo que colocar el tiempo, ¿no? O sea, ese diferencial, ¿sí? Pero justamente aquí voy a colocarle dt y aquí también le voy a colocar el diferencial del tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en en el último paso solamente tengo una rama, ¿no? Una rama, ¿sí? Para la masa solamente hay el tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí coloco solamente el dt, ya no coloco esto, sino que simplemente pongo d y t, ya es una derivada ordinaria. Ahora, aquí la variable intermedia, como ya sabemos, se encuentran acá. Entonces, la primera
es una derivada parcial que corresponde a esta función f, ¿no? Entonces también acá tengo que colocar la m, ¿sí? Y aquí es una derivada ordinaria, ¿no? Y debo colocar el diferencial de masa, ¿ya? Y acá debo colocar derivada, bueno, el diferencial parcial de la aceleración y arribita el diferencial de la aceleración. Ya, entonces me quedo así. Ya, pero esto es solamente cuando en el último camino depende de una variable. Por ejemplo, si aquí tuviera otra variable, ¿ya? Por ejemplo, aquí tuviera, digamos, a ver, ¿qué le puedo poner? La masa, aceleración. Pongámosle que depende de una velocidad, digamos. Entonces, y aquí también supongamos que esto depende de una velocidad, también pongámosle. Entonces ahora, aquí este último paso ya no sería una simple derivada ordinaria, ¿no? Sino que sería una derivada parcial, aquí también, porque ahora ya dependería de dos variables, ¿no? Ambos de ahí. Entonces espero que se den cuenta de esas pequeñas variaciones, ¿ya? Y cuando tengan en el último paso una simple, o sea, una derivada de una función ordinaria, o sea, de una variable, ocupen simplemente esto, ¿ya? El diferencial total, si quieren aquí lo ponemos así, ¿ya? dy dx, ¿ya? Cuando tiene una función y igual a f de x, o sea, de una variable, ¿no ves? Ahora colocan así, df con respecto a x, si quieren, cuando tiene una función f, que en este caso, a ver, voy a colocarla acá con z, ¿sí? Escribo con z, igual a f, pero esta función f ahora va a ser de dos variables, ¿no? X y y. Bien, entonces espero que esto más o menos quede claro, ¿ya? Otra cosa más que ustedes deben saber es lo siguiente, ¿ya? Si me dicen que algo está aumentando, pues si algo aumenta, por ejemplo, esa f pues aquí voy a colocarlo así parcial, ¿ya? Si eso aumenta, entonces esto tiene que ser mayor que cero, ¿ya? Aquí le ponemos aumenta. O sea, básicamente debe ser positivo, ¿ya? Y si disminuye, entonces esa razón de cambio debe ser menor que cero, o sea, negativo, ¿sí? Disminuye, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo plantee aquí mis diferenciales y me diga que la fuerza o que la razón de cambio de la fuerza con respecto a la masa es o está disminuyendo a razón de, digamos, 4 newton por kilogramo, entonces como me dice disminuye, automáticamente yo aquí le debo colocar el negativo, ¿ya? Y si me dice que aumenta, pues lo dejo así con positivo, ¿no? Entonces cuando aumenta, ese diferencial va a ser positivo y si disminuye va a ser negativo, ¿ya? Entonces la razón de cambio, o sea, el crecimiento o decrecimiento, ¿ya? Por lo general se mide con respecto al tiempo, ¿sí? Ahora, en el caso de que nos especifique la razón de cambio de una variable con respecto a otra, por ejemplo, fuerza con respecto a la masa, entonces ahí debe indicarnos. Ahora, si solamente nos dicen razón de cambio, asumimos que es con respecto al tiempo, ¿ya? Una cosa más que quiero comentarles aquí es lo siguiente. A ver, tenemos esto y espero que hasta aquí haya quedado todo claro con respecto a esta ecuación. Bien, pero ¿qué es lo que pasaría? A ver, ¿qué sería? A ver, un segundo ya. Voy a mover esto. Ah, rayos. A ver. Pero imagínense, a ver, voy a volver a escribir todo eso y quiero que me digan qué es lo que pasaría si yo tengo ya esta ecuación planteada, ¿no? Esto de aquí ya está planteado, ¿sí? Tengo diferencial, bueno, derivada parcial de la fuerza F con respecto a la masa, derivada parcial de M con respecto al tiempo, y acá más derivada parcial de la fuerza con respecto a la aceleración y derivada de la aceleración con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces ahora yo a ustedes les pregunto, si me dan esto de datos, hay muchas veces, ¿no? En que esto de acá es dato, dato, dato y dato y solamente me queda reemplazar, ¿no? Pero hay otras en las que me dan de dato esto, este otro, digamos también y me piden hallar la razón de cambio de la fuerza con respecto a la aceleración, ¿ya?
En esos casos o en esos problemas que son indirectos, ¿no ve? Ustedes tienen que simplemente despejarlo de aquí, ¿ya? Por ejemplo, si me piden esa derivada o esa razón de cambio de la fuerza con respecto a la aceleración, pues simplemente tengo que despejar, pues, ¿no? O sea, aquí me quedaría así. Despejándolo así de forma directa, aquí me va a quedar de esta forma. A ver, esto pasaría a dividir, ¿no? Simplemente lo estoy despejando, ¿ya? No se asusten. Deriva parcial de f con respecto al tiempo, y aquí esto pasa a restar, ¿no? F con respecto a la masa, y la masa con respecto al tiempo. Bien, entonces esto me quedaría de esta forma, ¿no? Chicos, hasta aquí hay preguntas. Esto ha sido un pequeño resumen. Luego ya vamos con los ejercicios. Hasta aquí preguntas, chicos. ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Bueno, espero que no hayan dudas. Ya vamos a seguir. A ver, entonces ahora sí tocaría ya hacer los ejercicios, ¿no? A ver. Con esto. Ya. Vamos a copiar el práctico, la pregunta 1. Ahí dice parte 1. Bien. Copiamos esto. Y tenemos esto ahí. Dice, el radio de un cono circular se incrementa a razón de 6 centímetros por minuto. A ver, coloquemos aquí los datos, ¿ya? Datos. Dice, el radio, a ver, de un cono circular se incrementa, ¿no? Esta es la palabra clave, se incrementa. Entonces aquí yo debo colocar lo siguiente. De hecho, aquí me dan las unidades, ¿no? Longitud y tiempo, ¿no? Entonces esa es la razón de cambio del radio con respecto al tiempo, ¿ya? Ahora mismo yo lo estoy colocando como una derivada ordinaria, ¿ya? Porque todavía el problema no me dijo, ¿no? Si es que ese radio depende de más variables, ¿ya? Pero ahora, por el momento, lo coloco así. Entonces aquí coloco 6 centímetros por minuto. Y como me dice que se incrementa, lo dejo con el positivo ahí, ¿ya? Bien. La altura decrece, bueno, ahí, decrece a razón de 4 centímetros por minuto. Entonces, como me dice decrece, ¿sí? Aquí está la palabra clave, decrece, entonces aquí debo colocar el negativo. Bien, ahora me está preguntando cuál es la velocidad o ritmo de cambio del volumen. No me especifica con respecto a qué variable, así que debo asumir que es con respecto al tiempo. Bien. Dice entonces, ¿cuál es la velocidad o el ritmo de cambio del volumen y el área superficial cuando el radio es de 12 centímetros y la altura es de 6 centímetros? Ya, entonces, ¿cuánto vale la razón de cambio del volumen? ¿Ya? Entonces, a ver, antes de colocar mis diferenciales, lo que aquí voy a hacer, como me están pidiendo la razón de cambio del volumen y del área superficial de un cono circular recto, entonces lo que hago primero es dibujar ese cono, ¿ya? Aquí coloquemos la regla. Ya, el cono más o menos así. Por aquí vendrá de esta forma. Y por la parte de atrás segmentado. Bien. Entonces, colocamos aquí la altura. Esta va a ser la altura del cono. ¿Sí? Aquí tenemos el radio de la base, ¿no? ¿Sí? Radio de la base. Y hay un dato más que aquí no nos han dado, ¿no? Pero el volumen del cono y el área superficial de un cono, ¿ya? Se mide con respecto a la altura, el radio y la generatriz, ¿ya? Pero bueno, voy a darles aquí la formulita ya para el volumen. El volumen de un cono, ¿ya? Es igual, bueno, aquí creo que no les ha aparecido, bueno, pi tercios r al cuadrado por altura. Ya ese es el volumen de un cono.
Ahora el área superficial del cono ya es igual al área de la base, que es una circunferencia, pi por el radio al cuadrado, más el área de la parte lateral, ¿no? Sí, entonces esto es pi por r por la generatriz, ¿no? Entonces esa generatriz, ya, si ustedes se dan cuenta, es una diagonal, ¿no? Entonces yo aquí puedo plantear el teorema de Pitágoras, ¿no? Para esta sección y me sale algo así, ¿no? Entonces aquí voy a colocar, esta es la altura, este es el radio y esta es la generatriz, ¿no? Entonces, ese área se puede escribir, el área superficial del cono, como pi por radio al cuadrado, más pi por radio, y la generatriz se escribe como la raíz cuadrada de radio al cuadrado más la altura al cuadrado. ¿Correcto? Bien. Entonces, chicos, estas son todas las fórmulas que vamos a ocupar. ¿Ya? Aquí lo voy a encuadrar. Esta es la primera. ¿Sí? Nos piden volumen. La primera. Y aquí está la segunda. ¿Ya? Y si ustedes dudan de esto, también pueden ir a internet y fijarse ahí o buscar cuál sería el área lateral de un cono. ¿Ya? ¿Cómo se calcularía? Bien, de todas formas ustedes igual pueden esto revisarlo, ¿no? En el caso de algo no les haya quedado claro. ¿Ya? Entonces, vamos con el volumen. ¿Ya? El volumen, según esta ecuación de acá, esa formulita, depende del radio y depende de la altura. No me especifica de qué más depende del radio y la altura, aparte del tiempo, ¿no? Sí, porque aquí me dice que está variando con respecto al tiempo, tanto el radio como la altura. Entonces aquí simplemente le coloco el tiempo y nada más. ¿Ya? Ahora, como me están pidiendo la razón del cambio del volumen con respecto al tiempo, aquí sí coloco la derivada parcial porque el volumen depende de dos variables. Pero cuando me toque derivar el radio y la altura, dependen de una sola variable, ¿no? Que es el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando derive el radio y la altura, debo ocupar simplemente una derivada ordinaria. ¿Ya? Entonces, aquí me queda así, derivada de b, ¿correcto? Y aquí voy a colocarlo igual así, ya, por esta vez, derivada de t, bueno, parcial, ¿no? B y aquí también t, ¿ya? Luego lo corrijo. Bien, entonces, aquí sabemos que en esta parte debo colocar las variables intermedias, ¿no? Acá, aquí y aquí también. Las variables intermedias son r y h, entonces, primero coloco r, luego coloco el h, ¿no? Perdón, r aquí también y aquí h. ¿Sí? Pero como me estoy dando cuenta que la derivada de r con respecto al tiempo debe ser una derivada ordinaria, porque esta r solamente depende del tiempo de una variable, entonces si yo lo coloco así como está acá, está mal, ¿ya? Debo colocar de esta forma. Debo colocar aquí lo siguiente. dr y aquí dt. Lo propio en el otro lado. Aquí debo colocar dh dt. Bien, y por supuesto aquí es una suma, ¿no? Bien, chicos, ¿hasta aquí hay preguntas? ¿Todo bien? Sí, Santino. Ya. Entonces, sabemos que aquí hay un producto y un producto, ¿no? Entonces, empezamos a reemplazar. ¿Ya? A ver. Me dice, ¿cuál es la velocidad o ritmo de cambio del volumen, ¿ya? Y el área superficial cuando el radio, ¿ya? Entonces me están pidiendo esta variación, como ya lo calculé ahí, pero cuando el radio es de 12 centímetros y la altura es de 6 centímetros. Yo aquí les recomiendo lo siguiente. Si es que todo está en centímetros, ya todo está en las mismas unidades, no lo cambien, ¿no? Porque van a perder tiempo, ¿ya? Entonces déjenlo ahí. Ahora, lo que tenemos acá es lo siguiente, ¿ya? Esto es dato y es dato, es simplemente reemplazar, ¿no? Lo que yo no conozco son estas derivadas,
¿sí? Pero aquí está la fórmula del volumen. Entonces, escribo acá el volumen, sabemos que es igual a pi tercio de radio al cuadrado por altura, ¿ya? Pero tengo que hallar esas derivadas parciales, ¿no? Entonces aquí calculo a un ladito, derivada parcial de B con respecto a R sería pi tercio, este 2 pasa a multiplicar, me queda 2 por R por la altura, ¿no ves? Ahora, derivada parcial de B con respecto a la altura, este de acá, que no sabemos cómo es, pues simplemente de aquí sería derivar con respecto a la altura, ¿no? Entonces me quedaría pi tercios R al cuadrado por 1, ¿ya? Entonces, ahí está mi derivada. Y es por eso que me están todavía dando este dato, ¿no? Sí, este dato no es en vano, es para que yo aquí lo reemplace, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí otra vez esto, derivada parcial del volumen con respecto al tiempo, o razón de cambio del volumen, y aquí debo colocar esto, ¿no? Que sería igual a 2 pi tercios por el radio por altura, ¿no? Y aquí multiplicando por bueno, el razón de cambio del radio con respecto al tiempo, que serían 6 centímetros por minuto. ¿Sí? Bien. Y aquí le pongo más, derivada parcial del volumen con respecto a la altura, sería pi tercio r al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y luego multiplicamos a esto por menos 4 centímetros por minuto. Bien. Ahí estamos entonces. ¿Ya? Ahora hay que reemplazar estos valores, ¿ok? Entonces aquí me queda lo siguiente. Respecto al tiempo, 2 pi tercios, ¿sí? 12 centímetros por 6 centímetros, ¿no? Aquí, bueno, me queda así. Y bueno, aquí me estoy olvidando de algo ya. Esperen un segundo. A ver, está bien. Sería por 6 centímetros por minuto. Y aquí más pi tercios sería el radio 12 centímetros al cuadrado menos 4 centímetros por minuto. Sí, entonces todo esto hay que multiplicar simplemente, ¿ya? A ver, ¿alguien me ayuda con esto, por favor? ¿96 pi? 96, ¿correcto? Sí, A ver, sale entonces 96 pi. pies, Pi, pi. pies cúbicos. No, pi nomás. Ah, ya. Centímetros cúbicos, ¿no? Por minuto, ¿sí? Porque aquí está el volumen y abajo está el tiempo, ¿no? Bien, por favor, si alguien más le dio esto, ¿es pi o cómo es? No te escuché bien. 96 pi. 96 pi. Ya, 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 ya. Ah, estás ahí, Charbelo. No te había visto. Buen Ya. día, Erwin. Hola, hola. Bien, entonces sale esto, ¿ya? Esto es para el volumen. Ahora para el área, ¿sí? Esta es la formulita. Lo único que hay que hacer igual es derivar. Ya, a ver, a ver. Voy a copiar esto más. A ver, lo copio. A ver, un segundo. Copiamos esto y lo pegamos. A ver. A ver, a ver. Hagámoslo aquí abajito. Bueno, aquí a un lado hay que hacerlo, ¿ya? Aquí a un lado vamos a hacerlo. Aquí mismo. Lo malo creo que no se puede duplicar para otra hoja. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, se pudo, se pudo. A ver. Me
quedó así la formulita y aparte de esto hay que copiar igual esto de acá. El enunciado, ¿no? Vamos a la siguiente página. Ahí está. Ya. Bien. Entonces ya hemos acabado con la primera parte. Ahora nos tocaría esto, ¿no? Sí, ahora me están preguntando el área superficial. ¿Cómo está variando el área superficial? ¿Sí? También todo esto obviamente es cuando el radio es de 12 centímetros y la altura es de 6 centímetros. Bien, entonces hay que hacer lo mismo, el planteamiento es el mismo. El área está dependiendo del radio y también está dependiendo de la altura, ¿no? Aquí está la altura, ¿correcto? Entonces, como no me dice nada más, o sea, no hay otra dependencia, o sea, no hay otra ecuación también. Por ejemplo, aquí podría haber otra ecuación, digamos. Por ejemplo, que el radio sea igual, qué sé yo, una constante K por el tiempo, digamos, ¿no? Perdón, por la masa, digamos, ¿ya? Entonces ahí recién tendría otra dependencia, ¿no? Si aquí aparte de la masa igual tengo el tiempo, ¿no? Digamos. Pero como no me indican o no hay otra ecuación aparte de la que tengo acá, entonces solamente el radio depende de una variable, al igual que la altura, ¿ya? Entonces, y esa variable justamente es el tiempo, porque aquí me está diciendo que está variando a 6 centímetros por minuto, ¿ok? Entonces, obviamente que como está variando con respecto al tiempo, esa variable independiente es el tiempo para el radio. Y lo propio para la altura, ¿no? Que aquí también me dice que está disminuyendo, ¿ya? Entonces planteamos esa derivada parcial, ¿sí? Porque tiene dos variables y lo colocamos aquí. Derivada parcial de A. Aquí colocamos para el otro, o sea, para la última derivada que sería esta parte de acá, me fijo y coloco simplemente dt, más derivada parcial de A y aquí le pongo el diferencial de t. Ahora las variables intermedias serían, para esta parte, debo colocarlo todavía como parcial, ¿no? R y aquí de R. Aquí le escribo este H y aquí DH. Bien. Es una suma de dos términos porque aquí también tengo dos términos independientes. Perdón, dos términos intermedios. Ya, o dos variables intermedias. Sí, entonces esto ya sabemos cuánto vale, al igual que esto. Lo único que nos faltaría sería hallar esas derivadas, ¿no? Derivada parcial de A con respecto al radio. Sí, entonces hay que reemplazar simplemente, bueno, hay que derivar, ¿ya? Derivada parcial de A con respecto al radio, me quedaría aquí 2πr, ¿sí? Más pi. Aquí voy a aplicar la regla del producto, ¿ya? Sería aquí 1 por la raíz cuadrada de r al cuadrado más h al cuadrado más r, y aquí le voy a colocar raíz cuadrada de r al cuadrado más h al cuadrado, ¿ya? Esto aquí lo estoy derivando directamente y aquí me olvidé colocar el r también, ¿no? Sí, por lo tanto, espero que en esta derivada de la raíz no haya ningún problema, ¿ya? Chicos, hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Si en un caso nosotros ahí en la raíz cuadrada de r y la altura le ponemos nomás la g, ¿estaría bien o no? Estaría mal porque no te dan aquí una expresión para G, que es la generatriz, ¿no? ¿Sí? O sea, si vos colocás G simplemente, estaría mal. O bueno, no sé si te entendí bien, vos decís que lo haga así, el área, ponga el radio, luego ponga la generatriz y en la generatriz le ponga el radio y la altura. ¿Me indicás eso? Sí, más o menos. Estaría bien así, estaría bien. ¿Sí? Estaría bien. Aquí tendrías dos variables intermedias, ¿no? Sí, estaría bien. No hay lío. Sí. Bien, pero aquí lo planteé de otra forma, ¿no? Igual vos podés plantearlo de esta forma, igual tiene que salirte, ¿ya? Porque aquí al final depende del tiempo, esto igual depende del tiempo. ¿Ya? Bien. Intenten así que su expresión, ¿ya? Para que no se compliquen, quede en función de dos variables nomás, y que esas variables sean directas, ¿ya? Como está aquí indicado. ¿Ya?
para evitar complicaciones. Entonces, la derivada parcial de A con respecto al radio, me quedó aquí 2pi por el radio, más pi, bueno, aquí podemos hacer esto, ¿ya? Denominador común, y nos queda r al cuadrado más h al cuadrado, más r al cuadrado, sobre la raíz cuadrada de r al cuadrado más h al cuadrado. Sí, espero que aquí no hayan dudas. Por lo tanto, aquí me queda 2πr, ¿ya? Más pi por 2r al cuadrado más h al cuadrado. ¿Sí? Aquí raíz cuadrada de r al cuadrado más h al cuadrado. ¿Ya? Bien. Eso es para esta parte, ¿ya? En resumen nos quedó esto. Derivada parcial del área con respecto al radio es igual a 2πr más pi por 2r al cuadrado más h al cuadrado. Raíz cuadrada de r al cuadrado más h al cuadrado. ¿Correcto? Ahí está entonces. Sí, ahora nos tocaría o nos faltaría hallar la derivada parcial del área con respecto a la altura, ¿no? Colocamos aquí entonces con otro color. A ver, derivada parcial del área con respecto a la altura. Sería entonces esto es constante, ¿ya? Y nos tocaría únicamente derivar la altura, ¿no? Y aquí me va a quedar h, ¿sí? Y aquí raíz cuadrada de r al cuadrado más h al cuadrado. Ya lo hago directo porque ustedes igual ya han estudiado esto, ¿no? De las derivadas de una raíz y todo eso. Entonces me queda de esa forma. ¿Correcto? Chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda? Voy a remarcar lo que obtuve. ¿Todo bien, no? Con las derivadas. O quizá a alguien no le quedó claro algo. Ya, bueno. Entonces, la derivada parcial del área o la razón de cambio del área con respecto al tiempo sería igual a lo siguiente. Aquí debo colocar esta expresión, 2πr más pi 2r al cuadrado más h al cuadrado sobre la raíz cuadrada de r al cuadrado más h al cuadrado. ¿Ya? Y ahora, para que les salga un valor, ustedes reemplazan para el radio el dato que les he dado al comienzo, ¿no? Dice que debo saber cómo está variando cuando el radio es igual a 12 centímetros. De hecho, aquí lo copié, ¿no? Aquí está. Sí, entonces eso hay que respetarlo, ¿ya? Ahora, aquí nos tocaría colocar o multiplicar todo esto por la razón de cambio del radio con respecto al tiempo. Sí, como ya habíamos visto antes, el radio se incrementa, dice. Entonces acá le ponemos positivo, 6 centímetros por minuto. Si quieren ustedes aquí, no coloquen las unidades ya, pero dense cuenta que como aquí me quedó en centímetros, ¿sí? Y para que sea unidades de área, todo esto debe quedarme igual en centímetros, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, aquí le pongo 6 nomás, ¿ya? 6. Y ahora aquí sumo derivada parcial del área con respecto a la altura, sería pi r por altura sobre la raíz cuadrada de r al cuadrado más h al cuadrado. ¿Bien? Ahora, todo esto se multiplica por la razón de cambio de la altura, ¿no? Que me dice que está disminuyendo a razón de 4 centímetros por minuto. Entonces aquí le pongo menos 4. ¿Por qué? Porque todo está en unidades de centímetros, ¿no? Así que debo respetar eso. ¿Ya? Entonces simplemente me tocaría reemplazar. Donde ustedes vean R, póngale 12. Donde vean H, póngale 6. ¿Ya? Entonces, veamos qué nos pasa. ¿Qué nos sale ya? 2 pi R12 más pi R12 al cuadrado más 6 al cuadrado sobre 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Ya? Por favor, calculen esto por 6 más pi, el radio vale 12, altura 6, todo en centímetros, ¿ya? 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y aquí menos 4. Por favor, si pueden calcularlo. Porfa, porfa.
Bueno, creo que no quieren hablar, así que yo voy a hacerlo. A ver. Vamos por acá. Voy a colocar entonces... A ver, bueno. 24pi. Todo esto más pi por el cociente que hay entre, aquí tengo que colocar la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, ¿sí? Aquí le pongo más 6 al cuadrado y arribita debo colocarle paréntesis y le pongo 2 Me por salió 2. 13.831 negativo. A mí me sale 840,16. 117,55. Wow, está variando mucho, ¿no? Todo tiene algo diferente, por lo visto. A ver, espera un segundo, ya voy a calcularlo yo. Creo que es más razonable que salga menos de 900. A ver, pi por 12 por 6 por 4 entre la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Alguien leyó esto? Chicos, A mí, ¿alguien? ¿A vos? a mí. Muy bien, Charbel. El gas parcial del área con respecto al tiempo sale aproximadamente 840, ¿cuánto? 5 creo, ¿no? Como 1,16 centímetros cuadrados por segundo. ¿Ya? Siempre fíjense las unidades. Si arriba tienen área, entonces aquí también debe darles las dimensiones del área, ¿ya? Centímetros cuadrados. Bien. Entonces espero que esto se haya entendido. Ya, vamos con el otro ejercicio. A ver. Chicos, ¿cuál quieren hacer? A ver, hagamos este de... El 4. ¿El 4? El 5. El 4. A ver, hagamos el 4. Bueno, aunque este ya lo han hecho, creo que sí, creo que eso es Charbel este. Bueno, a ver, hagamos el 4 igual, no importa. ¿Ya? Me habla de un lado de un triángulo, me dice que está creciendo, y entonces colocamos acá el lado del triángulo, que me da otro y así. O sea, un triángulo cualquiera, ¿ya? No me dice si es equilátero, escaleno, ni nada de eso. Un triángulo cualquiera. Ya me da un lado, aquí voy a colocarle el lado A, ¿ya? Y un segundo lado, lado B, pongámosle, está decreciendo, ¿ya? No importa. Tengo dos variables, ¿no? Si el área del triángulo permanece constante, o sea, el área, la derivada del área con respecto al tiempo debe ser 0, ¿no? Porque me dice que el área del triángulo permanece constante. ¿Ya? Bien. Ese es un dato. ¿A qué razón ¿a qué razón cambia el ángulo entre los lados, entre estos lados de acá, A y B, ¿ya? Cuando el primer lado, que para mí es A, mide 20 centímetros, y el segundo lado, que para mí es B, mide 30 centímetros, ¿ya? Entonces yo lo que debo conseguir es una expresión que me relacione el área de un triángulo con dos lados y un ángulo, ¿ya? Esa es la función que estoy buscando. Entonces, si ustedes se acuerdan del producto vectorial, ya a ver, les hago aquí recuerdo. En un producto vectorial teníamos esto, ¿no? Teníamos acá dos vectores, ¿cierto? Dos vectores. Ahí estaba, por ejemplo, el vector A y aquí estaba el vector B. ¿Cómo se calculaba el área del triángulo formado por esos dos vectores? O sea, de esto de acá. Toda esta área. ¿Cómo se calculaba? ¿Alguien se acuerda? Es mediante el módulo del producto vectorial, ¿no ves? ¿Cierto? Ese módulo se lo dividía entre dos y ya tenía el área. ¿Sí? Pero sabemos que el módulo se puede escribir como el módulo de A por el módulo de B
por el seno del ángulo que hay entre estos dos, ya, seno de alfa, y dividimos entre 2. Entonces, esto es lo que estamos buscando. La ecuación que nos involucra o nos relaciona al área, perdón, a los lados y el ángulo mediante el área es esta de aquí. El área es igual al producto de dos lados por el seno del ángulo que hay entre esos lados y todo esto dividido entre 2. Bien, entonces espero que al menos de esto de aquí se acuerden. ¿Ya? Entonces ahora podemos decir lo siguiente. A ver, el área está dependiendo de un lado, al igual que depende de otro lado, o sea, de dos lados, ¿no ves? Y esos lados dependen únicamente del tiempo, ¿sí? Porque me dice aquí que solamente está creciendo o decreciendo, ¿no ves? No me dice nada más, ¿ya? Entonces, lo dejo ahí. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Miren este dato. Si el área del triángulo permanece constante, ¿a qué razón cambia el ángulo entre los lados? ¿Ya? Cuando el primer lado mide tanto y el segundo lado mide tanto. ¿Ya? Y el ángulo, me dice, es bisecto. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes aquí qué harían? A ver, ¿alguna idea? Me están pidiendo, por si acaso, que yo calcule la razón de cambio. A ver, aquí me estoy olvidando de esto más, ¿no? Aquí también depende del ángulo, ¿no? Y esto depende del tiempo. Ya, entonces aquí me están pidiendo esto. Razón de cambio de alfa con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces hay que ver cómo lo planteamos esto. ¿Ya? Lo más sencillo de acá sería despejar simplemente, despejar alfa. ¿Ya? Pero hay que ver, hay que tener cuidado en eso. Bien, entonces, a ver, hay muchas formas de hacer esto, ¿ya? Por si acaso. Una de ellas es despejando alfa, otra es manteniéndolo así, ¿ya? Entonces, a ver, hagamos esto. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Sí, o sea, no es algo directo que yo simplemente derivo esto y ya. No, sino que a partir de este diagramita debo formar esto, ¿no? Derivada parcial del área con respecto al tiempo. Y aquí, como ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que se pone? ¿Sí? Ya saben qué es lo que debo colocar aquí. Como hay tres variables intermedias, le pongo tres sumandos, ¿no? Tres términos ahí que van a sumar. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el primero sería acá, el lado A, ¿sí? Como depende de una variable, aquí ya le pongo derivadas ordinarias, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya. Aquí sería el lado B, aquí sería el ángulo, ojo, mucho ojo, aquí está lo que estamos buscando, ¿sí? Razón de cambio del ángulo, cómo está cambiando el ángulo. ¿Y cuál es la condición? La condición es lo siguiente, ¿ya? Ahorita voy a remarcarlo. Si el área del triángulo permanece constante, ¿alguien puede decirme cuál sería la derivada de una constante? 0. 0, ¿no? Entonces, esto de acá sería 0, ¿no? ¿Sí? Y aquí le pongo igual. Ahora tendría que derivar el área con respecto al lado A, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocarle esa derivada, ¿ya? Y hoy aquí les recomiendo que primero despejen, ¿ya? Primero despejen para que no trabajen con muchos términos cuando estén derivando, ¿ya? Entonces, aquí lo colocamos así. Hay que seguir los pasos nomás. Y aquí me queda así. Más derivada parcial de A con respecto al ángulo alfa. Y acá, de esta forma, ¿no? Entonces, despejando lo que estamos buscando, me quedaría así. Razón de cambio del ángulo es igual. Todo esto de acá pasaría a restar, ¿no? Sí, entonces acá le pongo un negativo para todo eso. Y les pongo acá simplemente el área, bueno, el lado A, también para el lado B, y a ver, aquí le puse más, este producto,
¿sí? Y esta parte de acá tiene que ir a dividir, ¿no? Y ya está. Lo único que faltaría sería derivar, ¿no? Entonces tengo que calcular todas estas derivadas de acá. Esta de acá, este otro y este otro, ¿no? Entonces, hagámoslo eso más abajito. ¿Sí? Tomemos aquí, esta es mi función, esto es lo que tengo que derivar, ¿ya? El área. Entonces aquí colocamos derivada parcial del área con respecto al lado A. Bueno, es facilingo, ¿no? Sería B por el seno de alfa, ¿no? Aquí A me quedaría 1, ¿no? ¿Sí? Todo esto sobre 2. Derivada parcial de A con respecto a B, facilingo igual, ¿no? A por el seno de alfa y aquí sobre 2. Derivada parcial del área con respecto al ángulo alfa, facilingo igual, A por B por el coseno de alfa entre 2. ¿Correcto? Entonces aquí me dan estos tres datos, ¿ya? Y para que no me quede una función tengo que reemplazarlo, ¿no? Para que tenga una respuesta numérica. Entonces la razón de cambio del ángulo alfa con respecto al tiempo es igual a menos, reemplazamos acá, primero voy a colocarlo así en forma de función, ¿ya? De derivada parcial del área con respecto al lado A sería B por el seno de alfa entre 2. Esa razón de cambio del área con respecto al tiempo, después lo reemplazo, ya lo voy a colocar así nomás. Cuando ya reemplace, ahí voy a colocar todos los números, todos los valores numéricos, ¿ya? Entonces aquí me queda más derivada parcial del área con respecto al lado B, sería A por el seno de alfa entre 2. Y aquí derivada parcial, bueno, derivada de simplemente dB de t, ¿no? Esto es un dato del problema, ¿ya? Y aquí 1 sobre, ahora está derivada parcial de acá. A por B por el coseno de alfa entre 2. Si quieren ustedes, ese 2 lo pasan arriba, ¿no? Depende de ustedes. Ahora, en esta parte, en todo esto que hemos conseguido, ¿ya? Aquí reemplazan los datos. ¿Ya? O sea que todo esto que está aquí arribita, que lo he remarcado también, todo esto, a ver, voy a copiarlo ya. Vaya. Segundo. A ver si ahora se deja copiar. Ya, ahí está. Entonces debo reemplazar simplemente. Ya, por favor, si pueden, me ayudan ya. Cuando ustedes vean un ángulo con pi o que sea un número cualquiera, trabajan en radianes, ¿ya? Entonces, sería menos b vale 30, seno de pi secto. Aquí le colocamos entre 2. El lado A me dice que está disminuyendo o aumentando. Para mí el primer lado es el lado A, ¿ya? Dice que está creciendo a razón de 3 centímetros por segundo, ¿no? Entonces, dA de t sería 3 centímetros por segundo. A ver, esto creo que no se ve tan bien, ¿no? A ver, esperen un segundo. Centímetros por segundo. El lado B me dice que está... A ver, el lado B, ¿qué me dice? El segundo lado está decreciendo, ¿no? Entonces le pongo negativo, centímetros por segundo. Y entonces ya sé que el lado A es 3 y el lado B es menos 2, ¿no? Entonces acá le pongo 3 y acá le pongo más, el lado A vale 20, seno de pi secto entre 2 y acá menos 2. Todo esto hay que multiplicarlo por 1 sobre 20 por 30 por el coseno de pi secto, ¿ya? Y todo esto entre 2. Por favor, si alguien me ayuda con este cálculo. Ayuda. Y ya está. Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio de diferencial exacta, aquí lo escribí mal, ya enseguida lo corrijo.
¿ya? Lo que van a hacer es lo siguiente, ¿ya? Diferencial exacta. Ya, es lo siguiente. Por ejemplo, si acá tenemos una función u que depende de dos variables, ya por decir de x y depende de y, el diferencial exacto de u con respecto a cualquier variable, ya, se suele escribir de esta forma, ¿no? Perdón, el de u se escribe así, ¿ya? Como la derivada parcial de la función u, obviamente, con respecto a x por el diferencial de x, más derivada parcial de u con respecto a y por el diferencial de y. ¿Ya? Entonces, este es el diferencial exacto, ¿ya? Cuando tenemos una función de dos variables. Si tuviéramos una función de tres variables, por ejemplo, una función w, que dependa de x, de y o de z, ¿ya? Entonces ese diferencial sería así. Le colocamos aquí sus derivadas parciales, o sea, derivada parcial de w con respecto de x, diferencial de x, más derivada parcial de w con respecto de y, diferencial de y, más derivada parcial de w con respecto a z, diferencial de z, ¿no? O sea, hay bueno, hay muchas más, muchas variaciones, pero estas son las más comunes. Aquí creo que el ingeniero pone la función z, ¿no? No importa, si ustedes quieren le ponen z, w, g, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero siempre y cuando sea diferente a estas letras que van a ocupar para su variable independiente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Tenemos el siguiente ejercicio, ¿ya? Tenemos acá lo siguiente. Voy a empezar por lo más fácil y vamos a acabar en algo más o menos complicado, ¿ya? Que tampoco hay mucho misterio en esta parte, ¿sí? Colocamos entonces aquí lo siguiente, ¿ya? Para mí ese es un diferencial exacto, ¿ya? Pero hay que comprobarlo. Entonces, por lo general, ¿ya? Por lo general, esto es la forma estándar para dos variables, ya sea, aquí podemos hacer lo siguiente. Esto lo voy a copiar y voy a trabajar en base solamente a eso, ¿ya? O sea, aquí se suele hacer esto, ¿ya? Se suele llamar a este factor de aquí como una función m y el factor de acá como una función n. Esto lo van a ver más que todo en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Pero le llaman así, esto m y esto n. Donde, repito, m es la derivada parcial de u con respecto a x y n es la derivada parcial de u con respecto a y. A ver, repito otra vez, no importa aquí si ustedes le ponen z o u, ¿ya? Simplemente es una variable más, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé que tengo aquí un diferencial exacto? ¿Ya? Lo siguiente, tengo que comprobar que la derivada parcial de u, perdón, tengo que comprobar si para mí esto es m y para mí esto de acá es n, ¿ya? Siempre m acompaña al diferencial de x y n acompaña al diferencial de y, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé que esta expresión es un diferencial exacta? Pues se debe comprobar lo siguiente, que la derivada parcial de m con respecto a la variable del otro término, que es y, debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a la variable independiente del otro término, que es x, ¿ya? Si esto se cumple, entonces este diferencial es exacto, ¿ya? Se cumple si y solo si este diferencial es exacto, ¿ya? En el caso que sea exacta, ahora tengo que buscar esa función u, ¿ya? Esa función u. Sí, entonces busquemos la función u, ¿ya? A ver, entonces acá vamos a colocar lo siguiente. Si esto se cumple, si quieren, este es el paso 1. El paso 2 sería, o el paso que sigue sería hallar la función u, ¿sí? La función u, tal que al tener acá el diferencial de u se cumpla esto, ¿no? Que sea igual a la derivada parcial de u con respecto a x por diferencial de x más la derivada parcial de u
con respecto a y por el diferencial de y, ¿ya? O sea que yo para comprobar tengo que derivar todo esto, ¿sí? Y tiene que quedarme justamente esto y esta parte de acá. Bien, entonces sabemos de aquí mismo que tomamos esta parte, ¿ya? A ver, espero que hasta aquí quede todo claro. Chicos, ¿hay alguna duda? Quizá algo no les quedó claro. ¿Hay algún cabo suelto acá? ¿Todo bien? A ver, ¿me confirma para que siga, por favor? Erwin, Dime. Dime. todo bien, todo bien. Ay, es que solamente escuché a Erwin. Bien, a ver. Entonces, los pasos para hallar U, si quieren, coloquémoslo aquí, ¿ya? Paso para hallar U. Yo hasta ahora simplemente hice esto y la verdad es que nunca me falló, ¿no? Ya. Lo más común es ocupar a la ecuación M, o sea, hacer esto, ¿ya? Sabemos que de esta parte de aquí, ¿no ves? ¿Sí? Que la derivada parcial de U con respecto a X es igual a M, ¿ya? Entonces tomamos eso y de aquí justamente nos vamos al paso, si quieren, paso número 2, ¿ya? O también de aquí mismo podemos hacer y hay que despejar U, ¿ya? Al despejar U, este pasa a multiplicar, ¿no? M por esa derivada parcial o ese diferencial parcial, ¿no? Sí, pero yo voy a colocar acá simplemente el diferencial ordinario, ¿ya? De X. ¿Ok? Entonces, una vez he separado variables, ¿ya? A este procedimiento se llama separar variables. Este pasa aquí a multiplicar, ¿ya? Entonces, lo que sigue sería integrar, ¿ya? Entonces, acá integro, ¿sí? Y de esa forma es como voy a despejar U. U me va a quedar en función de algo, si quieren pongámosle una función de x, y, más una constante. Como estoy acá integrando con respecto a x, voy a colocar en mi constante que sea con respecto a y, bueno, porque para esta integral y es una constante, ¿ya? Entonces, en el paso número 2, sí, el paso es, si quieren, esta expresión que tengo acá, que ya conseguí, de hecho voy a copiarlo. Bueno, esto acá lo muevo si quieren. Ahora lo copio. Como tengo eso, un segundo por favor. Como tengo esto, ahora tengo que derivar eso con respecto a y. Y al derivar esto con respecto a y, me saldrá otra ecuación diferencial seguramente, ¿no? Ya veremos. Derivo esto con respecto a y también esto como depende de y, entonces lo escribo así, ¿no? Ahí. Ahora, como sabemos que esa derivada de u con respecto a y es igual a n, entonces lo igualo, ¿no? Esto tiene que ser igual a la función n, ¿ya? Entonces, de aquí, en el paso número 3, ¿ya? En el paso número 3, tengo que despejar esa función phi. Al despejar la función phi, pues me saldrá algo así, digamos, a ver, si yo tengo aquí diferencial de phi con respecto a y, o derivada de phi con respecto a y, digamos, me queda entonces acá n menos este diferencial, ahí estamos. Ahora al despejarlo, esto tiene que pasar a multiplicar, ¿no? Entonces me queda así. A ver, n menos derivada parcial de f con respecto a y acá de y, ¿no? Entonces hay que integrarlo y así es como hallamos phi. ¿Bien, chicos? Entonces, el último paso sería reemplazar phi, ¿ya? En el paso 1. O sea, debo reemplazar phi en esta expresión de acá, en esto que estoy acabando de remarcar. Bueno, ya se puso encima, ¿no? Pero a ver, reemplazo phi en esto. Y esa sería mi función u, ¿no? ¿Sí?
Entonces, este es el procedimiento, espero que lo sigamos tal cual, ¿no? Así que, chicos, ¿hay preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Una pregunta, Erwin. Dime. Cuando pasaste al otro lado, la derivada parcial de la función sobre la derivada parcial de y, ¿es Ujú. derivada parcial o es derivada común? Esta ya Era algo. sería, esto de acá, o sea, esto último que puse, es derivada Ajá, parcial. esto de aquí. Es parcial. Ah, mira vos. Eso es parcial. Muy bien. Eso es parcial. ¿Ya? Ah, ya, pasa como parcial. Porque Sí. antes creo que estaba como. Ah, sí, estaba como parcial ya. Ok. Dale, dale. Entonces vamos con los ejercicios, ¿ya? A ver si puedo copiar todo esto. Copiamos, pedimos una página, pegamos, lo arrastramos y lo hacemos más pequeño, a ver si se puede. Bueno, ahí quedaría. No puedo hacerlo más pequeño al parecer. Pucha. Bueno, ni modo, ahí queda. ¿Ya? Por favor, si pueden, tomen un screen y todo eso. Vamos a seguir todos estos pasos, ¿ya? A ver, igual yo para que los siga cada uno aquí, voy a tomarle una pequeña captura. Un segundo. Ya. Bien, entonces ahora sí vamos con los ejercicios. A ver. Como les había comentado, primero empezamos por el más fácil y luego vamos por el más difícil. Entre comillas. Eh, a ver. Bien, entonces hay que darle nombre, ¿no? A la función que acompaña al diferencial de x le habíamos dado el nombre de m. A la función que acompaña al diferencial de y le habíamos dado el nombre de n. Entonces aquí había que derivar, ¿no? Derivar m con respecto a y derivar n con respecto a x, ¿no? Entonces la derivada de m con respecto a y, aquí me va a quedar, esto es constante, me sale 0, la y se vuelve 1 y me queda 1 sobre x, ¿no? Derivada de n con respecto a x, esto es constante, ¿no? Y esto sería también 1 entre x, ¿no? Entonces, como esas derivadas cruzadas son iguales, ¿ya? Estamos en presencia de un diferencial exacto. Ya repito, estamos en presencia de un diferencial exacto. Entonces, vamos a hallar la función u. Entonces planteamos, si quieren aquí le ponen sea la función u, tal que diferencial de u sea igual a la derivada parcial de u con respecto a x, diferencial de x, más derivada parcial de u con respecto a y, diferencial de y. Entonces, podemos asumir por analogía, ¿ya? Que para mí esa derivada parcial de u con respecto a x, les repito, es m, derivada parcial de u con respecto a y, como les expliqué antes, es n, ¿ya? Entonces, digo por analogía porque se parece, ¿no? Esto se parece a esta parte de acá porque acompaña justamente el diferencial de y. Lo propio con este lado de acá, ¿ya? Eso ya expliqué. Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente, hallamos la función u. Ya colocamos acá, hallando la función u. ¿Sí? Entonces, el primer paso, les había colocado aquí como paso A, ¿cierto? Era colocar esto, ¿no? Derivada parcial de u con respecto a x es igual a m. Para mí m es igual a 2x más y sobre x, ¿no? Entonces, aquí tenía que despejar u. ¿Sí? Para eso, esto me quedaba así, ¿no? Entonces, aquí le pongo 2x más y sobre x. Sí, aquí, si ustedes quieren, lo ponen así como parcial. También no habría problema si lo escriben así también. ¿Ya? Pero bueno, para que no haya lío, lo voy a colocar así. ¿Ya? Ahora integramos a ambos miembros. Integramos a ambos miembros.
y me queda acá entonces la función u es igual, la integral de 2x con respecto a x sería simplemente 2 por x al cuadrado sobre 2, ¿no? Más y es constante, la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Chicos, ¿hasta aquí hay dudas? ¿Todo bien, no? Chicos y chicas, ¿todo bien? ¿Sí, todo bien o quieren que lo haga más lento paso a paso? Así está bien. Allá. Entonces acá hay que sumarle de forma obligatoria una función phi, o sea, una constante, ¿no? Cada vez que integre debo sumarle una constante, ¿no? Pero en este caso, esa constante va a depender de y, ¿ya? Porque estoy integrando con respecto a x. Bien. Entonces en el segundo paso que tenemos acá, a ver, segundo paso, hay que derivar esa función u que conseguí con respecto a y, o sea, esto de acá, esto mismo. ¿Sí? Entonces acá, derivando, me queda así. Esto se vuelve en 0 más 1 por el logaritmo natural de x. Ahora, como esto depende de y, entonces tengo que colocar derivada de phi con respecto a y. Esta es una derivada ordinaria porque la función phi solamente depende de y. ¿Ya? Entonces, esto lo igualamos a n. ¿Ya? N es igual al logaritmo natural de x menos 2 veces el coseno de y. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ocupamos esta parte de aquí, ¿sí? Y lo copiamos. Logaritmo natural de x más derivada de phi con respecto a y igual logaritmo natural de x, ¿no? Menos 2 veces el coseno de y. Se va este con este y me queda esto, derivada de phi con respecto a y igual a menos 2 veces el coseno de y. Ahora, como aquí tengo y, de hecho tengo que separar variables, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, esto pasaría a multiplicar acá. Me quedaría entonces así, derivada de phi, de acá, menos 2, coseno de y, diferencial de y. Ahora, el siguiente paso sería integrar. Integrando, ¿sí? Me queda de esta forma. Aquí voy a colocar phi, ¿ya? Phi, de hecho este paso sería el sella, ¿no? Phi es igual a menos 2 seno de y, ¿sí? Ya despejé phi. Aquí no le pongo una constante, ¿ya? Porque ya se sobreentiende que phi es una constante. Bien, entonces el último paso sería reemplazar phi en esta expresión, en la parte 1, ¿no? Entonces acá coloco u es igual a x al cuadrado, se va este 2 con este 2, me queda x al cuadrado, más y, logaritmo natural de x, más, perdón, pongámosle de una vez ya, menos 2 seno de y. Bien, entonces esta es la función u que tanto estaba buscando. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo sé que esto que hice es correcto? ¿Cómo sé que esto es correcto? ¿Alguien puede decirme? ¿Habrá alguna forma de comprobarlo? ¿Habrá alguna forma de comprobarlo? Bueno, sí que tengo ahí esa función u y ya la obtuve, o sea, ya tengo mi respuesta, ¿no? Al problema. ¿Cómo sé que esto es correcto? Pues bueno, cuando yo derive esa función u con respecto a x, como dije antes, debe ser igual a m. Y m para mí es igual a 2x más y sobre x, ¿no? Entonces, a ver, hay que derivar esto con respecto a x. A ver, perdón, a ver si no está bien también. Derivar todo esto con respecto a x y me quedaría así, ¿no? 2x, aquí me queda simplemente más y sobre x, y esto solamente depende de y, así que da 0, ¿no? Entonces, justamente se comprueba que es lo mismo. Ahora, en la derivada de u con respecto a y, lo propio, tengo que derivar esta función 1, ¿ves? ¿Sí? Entonces,
A ver, aquí me queda 0, aquí me queda el logaritmo natural de x, de aquí me queda menos 2, derivada del seno de coseno. ¿Sí? Y esto es justamente igual a la función n, ¿no? Que se encuentra acá. Entonces lo que hice está bien, ya está corregido. Bueno, está revisado. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? ¿Todo bien? Sí, Para comprobarlo tenemos que hacer la derivada del resultado y fijarse si es igual al comienzo. Correcto, correcto. Eso es para comprobar. Bueno, háganlo si es que le da tiempo, ¿no? Si es que la función no es tan fea, háganlo. Es que hay veces que la función es fea y al derivar se convierte en un producto y todo eso, ¿no? Pero ustedes véanlo, ¿ya? Esto es con práctica. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio. Hagamos esta, a ver qué pasa. Bien, lo propio, lo mismo de siempre. Aquí está el diferencial de x, por lo tanto, esta es la función m, aquí está la función n. ¿Sí? Entonces hay que derivar simplemente. Derivada de la función m con respecto a y es igual... a ver. ¿Alguien me dice cómo me quedaría aquí la derivada? ¿Sí? Por favor, los escucho. ¿Cómo me queda acá la derivada? ¿Alguien se anima? ¿Nadie? No se cumple. Se cumple. Vas a ver ahorita, ¿eh? Solamente debes saber esto, ¿ya? Que el seno, a ver, recordar que el seno de 2 veces alfa es igual a 2 por el coseno, bueno, en orden ya, a 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. Una identidad trigonométrica, ¿no? Entonces, al derivar esto me queda derivada de 1 sobre y, con respecto a y sería menos seno de 2. O sea, aquí no pasa nada con la x, ¿no? Pero aquí sí con la y, ya al cuadrado, ¿no? Entonces, la derivada de n con respecto a x. Chicos, ¿alguien tiene problemas con esta derivada? A ver, por favor, si es que es así, me avisan ya para que lo haga paso a paso. no. ¿Sí? Ah, ya. Bien, entonces, para que avancemos más, ¿ya? Derivada parcial de n con respecto a x, este y es constante, entonces se va aquí el negativo, ¿no? Con ese y cuadrado y debo derivar simplemente esto. Entonces el exponente pasa a multiplicar, ¿ya? Le resto 1, me queda seno de x, ¿no? Y derivo también el seno, lo de adentro, y me queda acá coseno de x. Y justamente esto es lo que acabo de indicarles, ¿no? Todo esto de acá es igual al seno de 2 veces x, ¿no? Seno de 2 veces x. ¿Sí? Por lo tanto, sí se cumple, ¿no? Aquí me va a quedar menos seno de 2 veces x sobre y al cuadrado. O sea que también esta función, o bueno, este diferencial es exacto. ¿Ya? El diferencial es exacto. Exacto, ¿no? O la, bueno, esto creo que es la, ¿ya? Como ustedes quieran, ya, el o la. Bien. Entonces, ahora lo que hacemos, como ya sabemos que es exacta, hay que hallar esa función, ¿no? Yo le voy a colocar la función u, ¿ok? Entonces colocamos, sea u una función, ¿ya? Tal que su diferencial total es igual a la derivada parcial de u con respecto a x, diferencial de x, más la derivada parcial de u con respecto a y, diferencial de y. Entonces, me queda lo siguiente. A ver, para hallar esa función u hay varios pasos, ¿no? El primero era igualar. Derivada parcial de u con respecto a x era igual a m, ¿no? ¿Y cuánto vale m? Bueno, m vale seno de 2x sobre y, perdón, a ver, de 2x, todo esto sobre y más x, ¿ok? Entonces, de aquí
yo tenía, de aquí, yo tenía que despejar 1, ¿eh? Entonces, despejando u, me queda así. Directamente, ¿ya? La integral de todo esto, seno de 2x sobre y, ¿ya? Más x, todo esto por el diferencial de x, ¿ya? No hay lío si ustedes lo colocan así, directamente, ¿ya? Entonces, u para mí es igual, a ver, espérenme un segundito. U es igual, ¿ya? Bueno, aquí tengo que derivar únicamente con respecto a x, ¿no ves? Entonces, sería acá lo siguiente, ¿ya? Coseno de 2x sobre 2 veces y. Tal que al derivar esto tiene que darme lo mismo que acá. Pero como yo, si derivo el coseno me da un negativo, ¿no? Entonces, para que se compense, le pongo acá el menos, ¿ya? Siempre eso es lo que ustedes ya han estudiado antes, ¿no? Y aquí le pongo más x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Como estoy integrando con respecto a x, en este caso le pongo acá la función phi que depende de y. Bien, en el segundo paso debo derivar esa función que obtuve con respecto a y, ¿ya? Y por lo tanto acá me va a quedar lo siguiente. Coseno de 2x, ¿ya? Sobre, a ver, sobre 2y al cuadrado, ¿sí? Y acá me va a quedar más derivada de phi con respecto a y esto es igual a la función n. Para mí la función n es igual a y menos el seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado. Entonces coloco y menos el seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado. A ver, chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda con alguna derivada o alguna integral? Por favor, me avisan para que vea qué hago, ¿ya? A ver, ¿lo escucho? ¿Todo bien, no? ¿Todo correcto? La integral de seno de 2x Sí, es todo esto, sobre y. es todo esto de acá. Esa es la integral del seno de 2x. Es menos coseno de 2x sobre 2. ¿Ya? A ver, chicos, si es que no me han entendido, por favor, díganme nomás, ya no hay lío en esto, ¿eh? Colocamos acá, si quieren, en la calculadora y lo vamos a integrar. A ver, coloquemos aquí seno de 2x sobre y, si quieren, ¿ya? Sobre y. Integramos con respecto a x y me sale eso, ¿no? Menos 1/2 de coseno de 2x sobre y, que es lo mismo que tengo acá. ¿Ya? Esta integral no lo voy a hacer paso a paso porque, bueno, ustedes ya saben que esto es cálculo 2, ¿no? Entonces colocamos acá diferencial de phi, ya hay que despejar, ¿no? En el paso C nos dice que despejemos ese diferencial, ¿ya? Entonces me queda así, diferencial de phi de y, bueno, acá me va a quedar, quiero que sepan algo, a ver, chicos. El coseno al cuadrado, perdón, el coseno de 2 veces alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. También, el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Ya? Entonces, esto acá debes de tenerlo bien en cuenta, o si quieres recordar, ¿ya? Recordar todo esto. Entonces, este pasa a restar menos coseno al cuadrado de, perdón, coseno de 2x sobre 2y al cuadrado. Acá más y menos seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado, ¿no? Entonces, hay que acomodar esto porque tal cual se ve un poco raro, ¿no? Sí, hay que acomodarlo, a ver cómo nos quedará si lo acomodamos todo esto. Y al cuadrado, y. Ya, a ver, vamos con ello. Vamos con ello, a ver. Para que la integral sea más sencilla, ¿no? Entonces, esta y lo mandamos a otro lado, ¿no? Esto lo voy a colocar así ya. Menos el coseno de 2x lo voy a escribir como el coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x.
¿correcto? Todo esto hay que dividirlo, me dice, entre 2y al cuadrado, ¿no? Ahora le restamos seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado, y acá al final más y. Bien, entonces hay que distribuir, ¿ya? Hay que distribuir menos coseno al cuadrado de x. Le vamos a colocar 2y al cuadrado más seno al cuadrado de x sobre 2y al cuadrado menos seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado más y. Bien, entonces si yo hago esta resta, ¿ya? 1/2 menos 1 es menos 1/2, ¿no es? Sí, entonces vamos a seguir con esto, ¿ya? Menos coseno al cuadrado de x sobre 2y al cuadrado menos seno cuadrado de x sobre 2y al cuadrado más y. Bien, entonces acá podemos factorizar, ¿no? Factorizando el menos 1 sobre 2y al cuadrado me queda así, ¿no? Coseno al cuadrado de x más coseno, perdón, más seno cuadrado de y, perdón, de x también ya, y acá más y recién, ¿sí? Todo esto de acá se transforma en 1, ¿sí? Y me queda entonces esa derivada, aquí también esa derivada con respecto a y, me queda menos 1 sobre 2y al cuadrado más y. O sea, todo esto que coloqué al comienzo se redujo a esto, ¿no? Entonces, ahora sí es más fácil integrarlo, ¿no? Colocamos aquí, separamos variables, ¿no? Menos 1 sobre 2y al cuadrado más y, diferencial de y. Colocamos entonces la integral, ¿ya? Este sería el paso C. ¿Está bien? Integramos ambos miembros y acá me va a quedar lo siguiente. Phi es igual, a ver, a 1 sobre 2y, ¿sí? Más y al cuadrado sobre 2. Bien, entonces me quedo así. Chicos, ¿no hay consultas hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, voy a asumir que todo está bien. Copiamos esto y pegamos, ¿ya? Segundo. Otra vez me pasa esto, no sé por qué. Ya. Copiamos, pegamos. Por acá. Movemos esto y otra vez hay que pegarlo para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, en el cuarto paso, esa función phi que acabo de conseguir debo reemplazar acá, ¿no? Entonces le ponemos aquí la función u que estoy buscando es menos el coseno de 2x sobre 2 veces y más x al cuadrado sobre 2 más 1 sobre 2y más y al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces hay que comprobar si lo que hemos hecho está bien. Para comprobar eso hay que hacer lo siguiente. Tomamos la expresión original, ¿sí? Copiamos y vamos a pegarlo, ¿ya? A ver. Vaya. A ver, creo que queda más fácil que yo de una vez acá derive y luego comprobemos. A ver. Derivemos u con respecto a x y veamos que nos sale, ¿no? A ver. Derivada de u con respecto a x me queda acá seno de 2x sobre 2y más x y nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces debo fijarme si esto es igual a mi función m. Y es correcto, ¿no? Seno de 2x sobre y más x. Está bien, entonces. Ahora la otra derivada sería con respecto a y. Derivemos u con respecto a y, tiene que darme n.
A ver, acá me va a quedar, el coseno no se toca, 2x, ¿sí? Pero cuando derive esos con respecto a y, me va a quedar 2y cuadrado, ¿no? Y acá me va a quedar, derivando menos 1 sobre 2 y al cuadrado, ¿no? Y acá me va a quedar más y, ¿cierto? Pero a simple vista, lo que tengo aquí, ¿ya? No es igual a lo que tengo ahí arriba, ¿no ves? Si ustedes se dan cuenta, no es igual a lo que tengo ahí arriba. Entonces, ¿será que hice algo mal o simplemente estoy ocupando o no estoy ocupando las identidades trigonométricas? Ah, entonces al comprobar, ustedes simplemente acá factorizan 1 sobre 2 y al cuadrado y le sale esto, ¿no? Coseno de 2x menos 1. ¿Ya? Todo esto es esta parte, ¿sí? Aquí si quieren lo pongo así. Y esto es igual a 1 sobre 2 y al cuadrado, coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Y acá menos 1, ¿no? Entonces, esto se puede escribir, como ustedes bien saben, a ver, aquí voy a colocar lo siguiente. El coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x es igual a 1. Ahora, si este 1 pasa a restar, ¿qué es lo que tendría? ¿No? O sea, coseno al cuadrado de x, digamos, menos 1. Esto es igual a menos seno cuadrado de x, ¿no? Entonces aquí hacemos eso. Colocamos esto igual, 1 sobre 2 y al cuadrado. Aquí me quedará todo esto que estoy remarcando ahora mismo, es igual a menos seno al cuadrado de x. Y este como me quedó, también lo copio, ¿no? Menos seno al cuadrado de x, ¿no? Por lo tanto, aquí me queda menos 2 seno al cuadrado de x sobre 2 veces y al cuadrado. Se va este con este, por lo tanto, esa derivada de u con respecto a y, me salió menos seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado más y. Bien, y esa es la respuesta, ¿no? Ahora hay que ver si es lo mismo que arriba. Y me salió, ¿no? El negativo ahí está y ahí está más y. Bien, entonces todo lo que hemos hecho está bien, ya está verificado. Chicos, hasta aquí preguntas. Por si acaso, la respuesta es esto de acá. Ya, aquí acaba el ejercicio. Si ustedes quieren, lo verifican, ¿no? Que se haría a partir de aquí todo esto que tengo abajo. Ya, pero el ejercicio acaba acá. Bien. Chicos, ¿no hay dudas? ¿Todo bien? Obvio. Dice: un fabricante ha modelado su producción anual como una función P, ¿ya? Esa función P es el valor de toda la producción en millones de dólares, ¿ya? Entonces las unidades ahí son millones de dólares, ¿bien? Dice donde L es el número en horas de mano de obra en miles de horas, ¿ya? Y K es el capital invertido en miles de dólares. Bien, supongamos que cuando L es 30 y K vale 8, la fuerza laboral disminuye a razón de 2.000 horas de mano de obra por año. Por año. Y el capital está creciendo a razón de 5.000 dólares por año. Quizá aquí hay conflictos en las unidades, ¿no? A ver, miles de horas, nos dan años. A ver, hay que plantear el problema, ¿ya? Tengo la función P que está ahí mismo. Como ustedes están viendo, depende de L y K, ¿no? Entonces colocamos acá L, colocamos aquí K, ¿ya? Ahora me da aquí razones de cambio con respecto al tiempo, obviamente. Colocamos que ambas dependen del tiempo, ¿ya? Entonces saquemos los datos. A ver, copiemos otra vez esa ecuación. 1,47 L elevado a 0,65 K elevado a 0,35. Bien, me dice que ya.
L está en miles de horas, ¿ya? Y K está en miles de dólares, Ahora, si ustedes quieren, lo dejamos así nomás, ¿ya? Para no alterar nada. Pero acá me dice, bueno, que cuando L es igual a 30 y K es igual a 8, obviamente esto es en miles de dólares y sería acá 30.000 horas, ¿ya? La fuerza laboral disminuye a razón de 2.000 horas de mano de obra por año. A ver. Ah, ya está bien, ¿no? Es que, bueno, me estaba olvidando, ya. La mano de obra igual se mide en horas, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo así, a ver qué es lo que nos pasa, ¿ya? A ver, un segundito. Por si acaso hay que transformar un año a miles de horas, ¿ya? Sabemos que un año tiene 365 días, ¿no? Aproximadamente. Sabemos que, a ver, acá está mal esto. Un año, tantos días. ¿Ya? Sabemos que un día tiene 24 horas, ¿no? Entonces, esto lo llevamos ahora y veamos qué nos sale, ¿ya? A ver, acá 365 por 24 me sale 8.760, ¿no? Esto, llevándolo a miles de horas, sería 8,760 miles de horas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahí la conversión para el año, ¿no? Entonces, hay que plantear el problema, a ver qué nos dice, ¿ya? A ver, entonces, nos pide ya la razón de cambio de la producción. Ya sabemos que P es producción. P es producción. Bien. Entonces, derivada parcial de P con respecto al tiempo, hay dos variables intermedias, entonces coloco aquí dos términos, ¿no? Ahí está. Entonces, la primera variable intermedia para mí son las miles de horas de mano de obra, o si quieren mano de obra, colocamos acá L de L, aquí colocamos K y diferencial de K. Bien, obviamente que aquí va a ser P, ¿no? Que es lo que estoy buscando, P, ¿ya? Entonces, veamos. Esto de acá se puede conseguir fácilmente, esto de aquí también, pero hay que tener mucho cuidado con las unidades, ¿ya? Mucho cuidado con las unidades. Bien. Entonces, ¿en qué unidades debería salirme esta razón de cambio? A ver. Si P me dice que está, a mí me dice que está en millones de dólares, ¿no? ¿Ya? Y al multiplicar entonces miles por miles, sí, está bien, ¿ya? Debo dejarlo así nomás. Pero esta hora sí debo cambiarlo, ¿ya? A ver. A ver. Esto se puede obtener. Esta derivada de L con respecto al tiempo. Ya, entonces colocamos acá los datos de L con respecto al tiempo y de K con respecto al tiempo. O sea, cómo están cambiando esas dos variables, ¿no? Entonces hay que leer lentamente esto. A ver. Dice que la fuerza laboral disminuye a razón de 2.000 horas de mano de obra por año. ¿Ya? Para mí la fuerza laboral es L y está disminuyendo a razón de 2.000 horas por año. ¿Ya? Entonces, todo esto son, por si acaso, unidades de tiempo, ¿no ves? Sí, son unidades de tiempo. ¿Ya? Pero como me dice a razón de 2.000 horas por año, y yo tengo que colocar esto en miles de horas, entonces acá simplemente le voy a colocar menos 2, ¿no ves? ¿Sí? Menos 2, acá le pongo miles de horas, ¿sí? Y todo esto entre el año, ¿no? Sí, a ver, veamos qué nos sucede después. ¿Ya? ¿Y qué más me dice? ¿Qué más me dice acá? El capital está decreciendo, capital decrece, o sea, disminuye, a razón de 500.000 dólares
Ah, perdón, está creciendo, ¿ya? Creciendo a razón de $500.000. Pero un segundo, voy a ahorrar estos ceros. $500.000 por año, ¿no? Acá le pongo dólares. Este es el comienzo, ¿no? Pero a ver, coloquemos así, ¿no? Dólares, año. ¿Ya? Si se dan cuenta, el tiempo lo dejamos en años, ¿no? Acá. ¿Sí? Entonces la respuesta aquí debe estar en estas unidades, ¿ya? La producción está en millones de dólares y el tiempo va a estar en años. ¿Ya? Entonces hagamos eso. A ver, hemos dicho también que K está en miles de dólares, ¿no? Entonces aquí yo también tengo que quitarle esos 3 ceros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora recién va a estar en las unidades que me indica el problema. Aquí le voy a colocar miles de dólares. Bien, entonces, aquí ya estoy especificando todo, ¿no? Todo está como las unidades acá, como me lo indica el problema, ¿no? O sea, como está la fórmula, ¿sí? Entonces, como he respetado esas unidades, ahora simplemente me toca reemplazar, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que debo hacer es lo siguiente, ¿ya? Debo derivar, ¿no? Primero, derivada parcial de P con respecto a L. Aquí me va a quedar 1.47 por 0,75. Aquí L elevado a 0,75 menos 1 por K elevado a 0,35. Ya, entonces, en resumen, esto me va a quedar así. A ver, 1.47 por 0,65. ¿Cuánto me va a quedar eso? Bueno, a ver, esto lo hago yo ya. 1,47 por 0,65. 0,95. 0,95. Aquí colocamos L. Me va a quedar acá 0,35. Aquí K 0,35 igual, ¿no? Pero este es negativo. ¿Ya? Entonces, ahora hallamos la otra derivada de P con respecto a K, ¿no? Como son casi los mismos exponentes, bueno, son equivalentes. Acá le ponemos 1,47 por 0,35 por L elevado a 0,65 por K elevado a 0,35 menos 1, ¿no? Entonces, esto me va a quedar así. Derivada parcial de P con respecto a K sería entonces 1,47 0,51, ¿no? 0,51, que le pondríamos L elevado a 0,65 y aquí K elevado a menos 0,65. Si ustedes quieren, podrían escribirlo esto de esta forma, ¿no? Por ejemplo, derivada parcial de P con respecto a L, pueden escribirlo como lo siguiente, 0,95 por K sobre L elevado a 0,35. Para que sea más fácil de reemplazar, ¿no? Y aquí P, bueno, la derivada con respecto a K sería 0,51 L sobre K elevado a 0,65. Bien, eso para que sea más fácil de reemplazarlo, ¿ya? Entonces, esta es mi expresión, ¿ya? Me piden hallar esa razón de cambio. Como ya lo expresé en las unidades que me indica el ejercicio, o sea, así está la función, ¿no? Sí, me dice L está en miles, K, que es el capital, está también en miles de dólares, ¿ya? Entonces, como lo dejé en esas unidades, cuando yo todo lo reemplace acá, la respuesta tiene que darme en millones de dólares, ¿ya? Porque respeté las unidades que me da el ejercicio. O sea, que me indica en las unidades en las cuales debe estar, ¿no? O sea, aquí me indica en miles y esto en miles de dólares. Y para estos dos, entonces P está en millones de dólares, ¿ya? Entonces acá vamos a colocar lo siguiente. A ver, derivada parcial de P con respecto a T, o esa razón de cambio, sería entonces, esta expresión de acá hay que evaluarla, ¿ya? Hay que evaluar esa derivada
con respecto a L, hay que evaluarlo en el punto específico si quieren, ¿ya? Aquí me dice, cuando K vale 8 y L vale 30, ¿no? Entonces, voy a colocarlo aquí con rojito, significa que ya está evaluado, ¿ya? Evaluado cuando K es igual a 8 y L vale 30, ¿no? Entonces, ustedes, por favor, me ayudan ahí, reemplazan, por favor, y me indican cuánto sale, ¿ya? Todo esto cuando K es igual a 8 y L vale 30. Indican, por favor. Los espero. Primero sale 0,59. Segundo. Oringa. Dale, te espero. Sale 1,20. También. Muy bien. Me gusta que participen. Las unidades lo ignoro, ¿ya? Como ya todo lo coloqué en las unidades de miles acá y miles arriba, ¿ya? Y el tiempo para ambos casos me ha quedado en años, ¿ya? Entonces, lo que hago acá simplemente es colocar esto, ¿ya? Esa derivada evaluada en estos valores de K y L me salió 0,59, ¿ya? De L con respecto al tiempo, que es la razón de cambio de L con respecto al tiempo, me sale menos 2, ¿ya? Más, aquí le ponemos derivada parcial de P con respecto a K, sería 1,20, y derivada de K con respecto al tiempo sería 500. Por favor, lo reemplaza y me dicen cuánto sale. $601,18. Ya, 601,18, ¿no? Bien, entonces esto, por si acaso, está en unidades de millones de dólares. Perdón, salió 598,82. A mí también. No acuerdo. Me olvidé del negativo. Sale 598. Ok. 598, ¿cuánto? 82. 32. Eso es lo que gana esa compañía en millones de dólares, pero por año, ¿ya? O sea, es como si fuera una multinacional, digamos, ¿no? Creo que, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, creo que las empresas en estos días, las empresas farmacéuticas están, creo que la ganancia por año de una empresa que creo que es Pfizer, creo que ha sido de aproximadamente 5.000 millones ya el año pasado. O sea que esto no es mucho en sí, ¿no? Comparado con las ganancias de otras empresas, ¿ya? Y bueno, chicos, entonces ya hemos acabado, ¿ya? Ya hemos acabado. Espero que les haya servido la ayudantía. Cualquier duda, escriben nomás en el grupo, ¿ya? O si es una duda urgente, ya me escriben a mí. ¿Bien?